El día de hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento. Y verán conforme avancemos que esta idea, esta palabra ha sido manoseada, ha sido malentendida. Hay muchos que la han malentendido y en el malentender el significado del arrepentimiento entran en un peligro enorme para sus vidas. Ya que leyendo Hechos 17 dice que Dios manda que todos nos arrepintamos en todo lugar. Y Lucas 3:8, no solo que nos arrepintamos, sino que hagamos fruto de arrepentimiento. Lucas 3:8. Quiero empezar definiendo lo que es arrepentimiento, porque nos perdemos por la falta de definiciones o de entendimiento de las palabras. Si avanzas por favor. Y quiero que vean, la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Es una palabra compuesta de dos palabras. La primera, meta, que es el nombre al que le cambiaron Facebook, es la palabra que quiere decir cambio o más allá. Cambio o más allá, meta. Y noia o noeo quiere decir mente. Habla acerca del entendimiento. En otras palabras, metanoia o arrepentimiento, su definición y su significado es el tener un cambio radical de mente, de corazón y de voluntad frente al pecado y hacia Dios. Y no trata solamente con un sentimiento de tristeza, sino el contrario. El arrepentimiento, metanoia, lleva la idea de un giro de 180 grados. Y esto es muy importante. Quiero que todos entiendan el significado de la palabra arrepentimiento. Es cambio de mente. Pero cuando habla de cambio, da la idea de que si yo voy rumbo allá, mis pensamientos y mi mente va para allá, y me arrepiento en el camino, la idea es que debo de dar un giro de 180 grados y ahora voy en la dirección totalmente contraria en la que iba. Eso es arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente. La razón por la cual esto es importante es porque debemos de contrastarlo con un grave error que ha sucedido dentro del cristianismo. Muchos dentro del cristianismo, queriendo hacerlo mucho más fácil, queriendo que todos vengan, han reducido los requisitos que el Señor puso para que otros entren al cristianismo. Son esos hermanitos buena onda que quieren que todos vengan al Señor, pero que vengan de una forma que no está de acuerdo como el Señor lo estipuló de acuerdo en sus escrituras. Y voy a contrastar la palabra metanoia, que quiere decir ¿qué? Arrepentimiento, con la palabra remordimiento. Ahora, ve el significado de la palabra remordimiento. La palabra remordimiento es dolor por las consecuencias del pecado, pero viene sin transformación. No viene con transformación. Un ejemplo de alguien, tenemos dos de los discípulos de Cristo Jesús. Uno se llamaba Judas y otro se llamaba Pedro. Los dos la regaron. Uno lo traiciona vendiéndolo, haciendo un pacto para venderlo. Otro lo niega. Pero uno de ellos tiene remordimiento en su corazón y va y se quita la vida. Otro tiene un dolor amargo de tristeza y es restaurado por el Señor. El remordimiento es un dolor por las consecuencias del pecado. En otras palabras, es el dolor que viene cuando me agarraron con las manos en la masa. Es cuando el pago por lo que acabo de hacer y ahora necesito necesito que alguien me ayude. Ahora quiero que vean 2 de Corintios 7 versículo 10 conmigo. Dice lo siguiente y va a dividir dos tipos
de sentimiento y va a contrastar el arrepentimiento, que es un cambio de mente, con el remordimiento, que es un dolor por haber sido agarrado con las manos en la masa. Por favor, vean, 2 Corintios 7:10 dice lo siguiente. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este es un contraste. Cuando alguien viene, peca y por el pecado siente dolor, y tiene que confrontar las consecuencias de lo que acaba de hacer, puede sentir remordimiento. Pero el arrepentimiento es alguien que en su mente reconoce que lo que ha hecho está mal y busca dar la vuelta y no hacer eso más. Tengo que decir que en los últimos meses hemos estado hablando acerca de la fe. Lo importante de la fe. La fe en el Hijo de Dios es su victoria. Es lo que te va a llevar a ganar la carrera. Pero mientras que tenemos que lidiar con la conexión de estos temas, la fe, el arrepentimiento y la gracia, es importante entenderlos y entender cómo es que encajan. Al final te voy a dar una gráfica que creo que va a ayudarte a hacer sentido. Pero también quería hablar acerca de la gracia de Dios. Porque cuando hablamos de la gracia, si defino lo que es la gracia es el favor inmerecido de Dios. Tengo una gráfica, aquí está. Dice, la gracia es el favor inmerecido de Dios, es salvación gratuita en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9 nos enseña esto, creo que lo conocen. Pues por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe nos hace accesar la gracia, el amor gratuito y el perdón gratuito del sacrificio de Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí hay un poquito de complejidad. En el sentido de que tenemos que entender que somos salvos por gracia. Nuestra salvación fue gratis, no tuvimos que hacer nada. Lo único que teníamos que hacer era tener fe en lo que Cristo Jesús hace. Pero depende de tu definición de lo que es fe. Porque después Santiago nos va a decir que fe sin obras está muerta, no sirve. La fe genuina en Dios, el creer en el amor de Dios y ver hacia la cruz, nos hace entender su gracia, pero también nos guía al arrepentimiento. En otras palabras, el que entiende cómo funciona todo esto es: yo creo en el amor de Dios y en el sacrificio de Cristo Jesús, y por creer en Él obtengo perdón por la gracia de Dios. La fe me hace accesar la salvación gratuita de Dios. No tengo que hacer nada para accesar la salvación, pero una vez entro en este estado de gracia y de salvación, el arrepentimiento se hace necesario para mantenerme firme en el camino del Señor. Porque arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de mente. Es muy importante entender la secuencia de estas cosas, porque el que no lo entiende, es muy probable que termine creyendo en Cristo Jesús, accesando por la gracia la salvación, y al quedarse allí por no arrepentirse, termine abusando de la gracia que Dios tuvo para ellos. Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 11 y 12. Nos habla de la importancia. Y quiero que vean lo que dice aquí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
y piadosamente. Yo no sé si ven la conexión. La gracia nos da acceso a la salvación, pero también nos enseña que debemos renunciar a todos los deseos de la carne, al pecado. Y eso solo pasa cuando vivimos en un estado o cuando practicamos el arrepentimiento. Hay un enorme peligro de no entender las cosas bien. Y el peligro aquí es que terminamos abusando de la gracia como excusa para seguir pecando. Pablo lo explica muy bien, porque nos va a hablar de cómo es que accesamos el don más grande que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús, que es nuestra salvación y la justificación de nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Le dan gracias a Dios por eso? Espero que sí. Pero por lo que Él hizo, ahora en fe somos justificados para con Dios. Pero el capítulo 6, versículo 1, Pablo va a hacer una pregunta. Y la pregunta que nos dice es, ok, ¿ya entendieron? Cristo murió por ustedes. ¿Ya entendieron que Él pagó el precio por sus pecados para liberarlos de la esclavitud del pecado en la que estaban? Sí. Y ahora el capítulo 6, versículo 1 dice, entonces, ¿ahora qué? ¿Seguiremos pecando como antes? Porque ya estamos en la gracia. Y la respuesta es, en ninguna manera. En ninguna manera. Sino que ahora, lo que decíamos la semana pasada durante los bautismos, cada uno de ustedes debe de entender que cuando se bautiza es un bautismo de muerte y de resurrección a una nueva vida. Pero hay peligro aquí. Porque la gente que no entiende esto piensa que la gracia de Dios los va a seguir cubriendo aun cuando pecan intencionalmente y dejan el arrepentimiento hacia atrás. Y aquí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Mira lo que dice Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia. Quiero enfocarme en eso. Escúchame. Hay personas que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir convierten el libertinaje de la gracia? Abusan de la gracia de Dios. Abusan de la gracia de Dios. Sí es cierto que somos salvos por fe, pero hay personas que al venir al Señor y al entender lo que Dios ha hecho por ellos, quieren quedarse haciendo lo mismo que antes. No quieren cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar, sus decisiones, sino que abusan de la gracia de nuestro Dios. Y dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús. Así que el llamado para la iglesia y para toda la humanidad es hacia el arrepentimiento. En todo lugar, Dios nos llama al arrepentimiento. Y lo que podemos decir con respecto a esto es que el verdadero cristiano no solo recibe la gracia, sino que también después de recibir la gracia debe de responder a una vida transformada. Una pregunta clave que hacemos aquí es si verdaderamente somos discípulos genuinos que entienden la gracia y vivimos en arrepentimiento, o somos casi cristianos que abusamos de la gracia de Dios. Y yo quiero ayudarte a definir esa diferencia. Yo quiero ayudarte para que tú entiendas el contraste y la diferencia de lo que la Biblia dice de lo que verdaderamente es un cristiano y de lo que es un casi cristiano. Un casi cristiano es aquel que abusa la gracia, que usa la gracia para el libertinaje y seguir viviendo su vida como que si nada pasó en su vida. Ahora, quiero hablarte de unos malentendidos comunes de ser cristiano. Vamos a Mateo capítulo 4 y el versículo 17. Pero uno de los malentendidos más comunes con respecto a ser cristiano, el día de hoy, si tú vas y preguntas, Joe Biden, ¿es cristiano? ¿Qué crees que van a decir? ¿Qué dirías tú? Pues no sé, no lo conozco, no. Pero la mayoría de las, ok, vamos a hacer esta pregunta. ¿Donald Trump es cristiano?
Ahí sí respondieron bien rápido, ¿verdad? Con Biden no mucho. Messi, ¿es cristiano? No sabemos, no. Y pudiera llevar, y la idea que estoy tratando de dar aquí es que hay malentendidos comunes de lo que quiere decir ser cristiano. Hoy en día todos son cristianos, todos. El hijo asesino que mató a 10, el asesino en serie, le preguntan a la mamá, oh sí, mi hijo, es cristiano. Desde niño fue a la iglesia. Una de las cosas más sorprendentes es cuando yo le pregunto a alguien si es discípulo de Cristo Jesús, tratando de discernir el estado de fe y la gracia operando en su vida a través del arrepentimiento y ver el crecimiento de su fe. Y le pregunto, ¿eres cristiano? ¿Saben? Cuando alguien te da esta respuesta, no des esta respuesta, pero si algún día la has dado, piensa otra vez. Cuando alguien te dice, yo crecí en la iglesia, ¿alguien te ha respondido así? ¿Eres cristiano? Yo crecí en la iglesia. Pregunto, ¿qué tiene que ver que hayas crecido en la iglesia? Yo tengo 25 años de ir a la iglesia. Conozco personas de 50 que siguen abusando de la gracia de Dios. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Escucha algo que espero te conecte con esto. ¿Sabes qué fue lo primero? Cristo tiene majestuosos sermones. Él predicó el reino de los cielos. Pero ¿tú sabes cuál es el primer mensaje que él predicó? Está aquí. Marcos 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué es lo primero que Jesús dice? ¿Qué crees? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es sorprendente, es lo primero que dice. Lo primero va a venir y arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir arrepiéntanse? Metanoia. Es tiempo de cambiar su forma de pensar y ser transformados por lo que Dios ha traído a sus vidas. Porque muchos creen que son cristianos por levantar la mano. O sea, un día, ¿cuántos quieren aceptar al Señor Jesús? Aceptar al Señor Jesús, pero bueno, ¿cuántos quieren aceptar al Señor Jesús? Yo. Ok, ven. Y la verdad que el que levanta la mano a veces ni quería. Ay, te está llamando. Señor, no quiero, vieja, déjame. No, pero no sientes algo, levanta la mano. Ay, que oren por ti, pero no quiero. Pero, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, te vas a ir ay, tú siempre molestas, está bien. Gloria a Dios. El hermano quiere aceptar al Señor. Y estás viene, venga para acá. Ay, a ver, repita conmigo. Y hace la oración de arrepentimiento. Inmediatamente, ¡hey! ¿Qué hay en el cielo? Ay, ¿están aquí conmigo? Hay fiesta en el cielo. Y aquel está, ay, ojalá que esta vieja no me vuelva a molestar más, porque no vuelvo a venir a la iglesia. ¿Saben que antes no le preguntaban a las personas? Solo miraban que eran nuevos, decir, ¿tú eres nuevo? Si es la primera vez que vienes, y lo agarraban. Y el Señor, el día de hoy es tu día. No es accidente que viniste. Hoy el Señor, vamos a orar. El Señor trae salvación. Y aquel, pues ¿y qué voy a hacer? Estoy atrapado aquí, ni modo. Eso no es arrepentimiento. Y lo que estoy tratando de decir es que hay muchas gentes que piensan que son cristianos porque un día levantaron la mano, porque un día dijeron algo, porque un día hicieron un poquito de una repetición de algo que dieron, pero nada sucedió en lo interno de su corazón. No hubo arrepentimiento. Repetir la oración del pecador, asistir a la iglesia, diezmar o portarse bien. Pero estas cosas no garantizan la conversión. Y aquí te estoy introduciendo a otra palabra. Si tú apuntas así de términos, debes de apuntar arrepentimiento, remordimiento y conversión. Y yo te voy a enseñar la diferencia entre el arrepentimiento y la conversión. ¿Cuántos convertidos a Cristo Jesús hay aquí? No muchos, pero esa es la realidad de la iglesia. La conversión. El llamado de Dios es que nos arrepintamos y nos convirtamos.
convirtamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El enorme problema de todo esto es que por no entender muy bien lo que la Biblia ha puesto delante de nosotros, el plan de salvación para el ser humano, ahora vivimos tiempos de un evangelio superficial. El cristianismo tiene una superficialidad enorme. Hoy en día todo el mundo es cristiano. Todo. Y tú le preguntas, ¿pero tú vas a la iglesia? No, pero en mi casa, en mi mente, en mi corazón, yo creo en Cristo Jesús. Gracias. El evangelio superficial, y aquí tenía una gráfica, Mateo 10, 34 y 36. Mira lo que dice aquí, en Mateo 10, 34, 36. Deja la gráfica ahí. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cuántos creen que Cristo vino a traer paz a la tierra? Pues tienen que leer el versículo. No, perdón. Eso es lo que él está diciendo. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, porque no vino a traer paz a la tierra. Él es el príncipe de paz. Vino a traer paz a sus seguidores. Vino a traer paz a los corazones arrepentidos y convertidos a él. Pero no vino a traer paz a la tierra. Al contrario, miren lo que dice Mateo 10, 34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué trajo espada? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Está pesado. Pero gracias a Dios que no lo digo yo, sino lo dice Jesús. Y lo que está tratando de decir es, para que tú te conviertas y cuando tú vengas a mí, de seguro te vas a ganar enemigos. De seguro va a haber gente que va a decir, ay, no seas fanático. Ay, no te andes, ahora ya no vas a andar tomando. Ahora ya no vas a andar haciendo eso. Nah. Y uno de los grandes problemas es que cuando Cristo viene y el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas y somos convertidos al evangelio, el cambio de nuestras vidas se vuelve luz en medio de las tinieblas. Pero el que está en tinieblas ve la luz y no la puede soportar. Le trae juicio a su propia vida. Y lo primero que puede interpretar es, no seas hipócrita. ¿Alguien ha pasado por aquí alguna vez? ¿Alguna vez entendiste la gracia de Dios, el llamado de Dios al arrepentimiento? Te metiste a seguirlo y a ser convertido, a cambiar tu mente de acuerdo a la palabra de Dios, a buscar el fruto en obras que es producido por el arrepentimiento, y lo único que te ganas son enemigos. Cuando uno debería decir, pero si estoy haciendo algo bueno. Pero si antes era un borracho y robador y mentiroso, y ahora que estoy cambiando mi forma de pensar. Una madre le puede decir a un hijo, porque es de la tradición católica, y cuando él se convierte al cristianismo, dice, no, te prefiero borracho que aleluya. Y como eso es muy difícil, como no suena muy atractivo, hemos hecho un evangelio superficial. Le hemos bajado. Hemos dicho, ay. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él sabía que el que le iba a seguir iba a tener que pagar un precio. Lucas 14, 26. El Señor viene, ve a la multitud que viene, le dice, si alguien quiere venir en pos de mí, y no ama menos a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, que a mí, no es digno de mí. Oye, hay madres el día de hoy que sus hijos son sus ídolos. Y creo que puestos a la pregunta, ¿a quién amas más tú, a tu hijo o a Dios? Hay madres que dirían, ay, qué pregunta, pastor. Claro, a mis hijos. ¿Sí? Te diría que no.
que si ese es tu estilo de vivir, no eres digno del Señor, de acuerdo a sus palabras. Claro, hay que razonar. ¿Quiere decir eso que vas a dejar de amar a tus hijos? No, porque el que ama a Dios aprende a amar y ahora vas a amar mejor a tus hijos. Ahora vas a amar mejor a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. Pero hemos entrado en un evangelio superficial. Santiago 2:19, y no se los voy a leer en palabra de Dios para todos, porque esa versión está un poquito más dura. En Reina Valera dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Y sabes qué más dice? Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Pues claro, ¿cómo no van a creer los demonios si estuvieron en la presencia del Dios omnipotente? Y lo que está tratando de decir, tú dices que crees, yo creo en Dios. No se trata de si crees o no crees, se trata de si te has arrepentido y cambiado por la gracia de Dios tu forma de pensar en el interior y las obras externas, las cuales glorifican a Dios. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano. Por eso esto no lo quiero decir en palabra de Dios para todos, pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Hermanos, perdón que lo diga, si pones la gráfica otra vez, muchos de los mensajes modernos del día de hoy en las iglesias ofrecen prosperidad, ofrecen éxito, ofrecen soluciones rápidas, y esto produce conversiones superficiales donde somos casi cristianos. La mayoría de las veces la gente quiere usar el evangelio de Cristo Jesús para vivir su mejor vida, para dejar de sufrir, para tener éxito, para una solución rápida. Y ese no es el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús es para darte nueva vida completa. Ahora, cuando uno viene y dice que es discípulo del Señor, su vida debe de producir evidencia. Debe de haber evidencia. Cuando tú conoces a alguien que dice que es cristiano pero sigue viviendo igual, hace lo mismo que hacía antes, no cambia, yo opino, yo creo, pero la Biblia dice que me importa, no, yo sé que hacía. Ok, la evidencia del verdadero arrepentimiento. Lucas 13:13, ¿y ahí conmigo? Lucas 13:3. Os digo, no. Antes, este es Jesús tratando de enseñar, y Él va a venir a decir, yo les voy a decir algo para que no se confundan, ¿ok? Si no se arrepienten, todos van a perecer. Ha habido en los últimos tiempos un enorme debate en la iglesia si el arrepentimiento es necesario para ser salvo. Estamos debatiendo si el arrepentimiento, si el cambio de mente, si la conversión, si la transformación del corazón es necesario para ser salvo. No, lo único que tiene que hacer es confesar nada más. Y de ahí si pasa o no pasa nada en su vida, eso no importa. Si confiesa, es salvo. Y Jesús viene y dice, Lucas 13:3, lamento decirles algo, si no se arrepienten, van a perecer. El arrepentimiento produce un cambio radical en la vida. Se nota. ¿Se nota o no se nota? Y este cambio radical es el que te arranca en el camino a la santificación. La santificación, para los que no saben, es un proceso progresivo. Es progresivo. En otras palabras, no vas a ser completamente santo en el primero, pero si estás en el camino y te mantienes y continuamente el arrepentimiento opera en tu ser
y el deseo de tu corazón es convertirse de sus malos caminos y buscar a Dios, entras en la senda de la santificación, porque tú reconoces que tu Dios es santo y que tú quieres ser santo para estar cerca de Él, para que Él pueda venir y abrazarte y convivir y estar contigo. El día de hoy la gente cree que Dios va a querer abrazarte cuando ni te gusta la santidad. Si Dios te abraza, te quema. Hace poco alguien me decía: pastor, yo creo que la iglesia está menguando y está menguando por ciertas razones, y me daba ciertas razones, y después, teniendo otra conversación con alguien, me decía: bueno, es que también tenemos que predicar de ciertas cosas y enseñar ciertas cosas. Hay que ver lo que atrae a las personas. Y yo llegué al momento donde, ¿sabes qué? Casi que yo quiero hablar la verdad como es, y el que se quiera ir, que se vaya. Eso no me gusta decirlo, porque no es eso lo que queremos. El deseo de nuestro corazón es cada uno de ustedes entienda la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se la revele para acercarse a Dios y vivir vidas llenas de Dios, con fortaleza y fuerza en su espíritu, no débiles todo el tiempo, tristes todo el tiempo, ansiosos todo el tiempo, hijos de Dios con ansiedad. Hijos de Dios llenos de depresión, hijos de Dios llenos de tristeza, hijos de Dios continuamente atemorizados. Así que el arrepentimiento produce un cambio radical en la vida. Radical. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es notable. Es notable. Cuando tú lo ves, ese es un hijo de Dios. Esa es una hija de Dios. No que te ven, ¿tú eres cristiano? Sí. Pues, ¿y entonces? ¿Cómo entonces qué? No, pues te vi en el Insta, ahí estabas en el club y le estabas dando duro, y pues no sé, se me hizo que tu minifalda en el Insta estaba muy pesada aquí, te podía ver algo que no debo de verte, y pues el próximo día te veo en la iglesia y pues no sé qué pensar, no sé qué decir. El cambio en la vida que produce el arrepentimiento es radical y nos lanza en el camino de la santidad, el cual es progresivo. Pero lastimosamente muchos cristianos el día de hoy, como no se habla de esto, porque ¿cuántos de ustedes ahorita están felices? O sea, ay, qué rico, pastor, ay, qué rico sentí esa predicación, ay, no, hoy sí me gustó. No, lo más probable, bueno, otra cosa, eso que no he terminado. Pero hay un precio que pagar para verdaderamente tener. Yo les decía el domingo pasado, cuando estábamos bautizando a los que se bautizaron, les decía: no hay nada más maravilloso que escuchar la voz del cielo que diga de ti: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero les decía, ¿qué es lo que causó la voz de Dios? Su obediencia. Él no tenía que bautizarse, no había pecado en él. Juan le resiste: yo no te debo de bautizar. Oye, hagámoslo para que todo se haga bien, para cumplir toda justicia. Y en medio de eso, el padre lo ve y dice: qué obediente mi hijo, él me complace. Hay una historia, no la pongas todavía la próxima, ¿okay? Hay una historia de un hombre que vivía en un pueblito, y en ese pueblito él repartía leche, y él llegaba, pero tenía mala fama, ¿no? Pasaba por las casas y conocía a las señoras, repartía leche, hacía muchas cosas, ¿no? No quiero meterme mucho en lo que hacía, pero era de mala fama el lechero. El lechero sabía de todo, se metía con todas, y un día fue a una iglesia, alguien lo invitó, escuchó lo que el Señor podía hacer por él,
vino al Señor y se arrepintió. Y después de arrepentirse se convirtió al Señor. Como a los días y a las semanas empezaron a hablar. Ya el lechero ya es cristiano el lechero. No puede ser, se volvió aleluya el lechero. Era así. No sé qué está pasando. Pero todos empezaron a hablar de que el lechero había tenido un cambio radical en su vida. Hasta que alguien notó y dijo: la bendición de Dios ha caído sobre el pueblo. ¿Por qué? Dice, porque mira, te voy a decir, el lechero ha cambiado tanto que hasta la leche sabe mejor. Y un día lo escuchó el lechero y dijo: bueno, es que antes yo le echaba agua a la leche y pues ahora que me he convertido, pues no puedo echarle agua a la leche, así que la leche. No sé si entiendes la historia, pero el cambio del arrepentimiento debe ser radical, que hasta la leche sabe mejor. Hay quienes cambian y la leche sigue rala. Ahora sí ponlo. Lo que ponía en la gráfica es: cuando el lechero se arrepiente, hasta la leche sabe mejor. Pero el punto aquí es: ¿por qué sabe mejor la leche? Porque dejó de echarle agua, dejó de hacer trampa, dejó de andar transeando. Cuando el mecánico se arrepiente, hasta las composturas son más baratas. Y pudiera seguir, puedo seguir, pero el punto aquí es: el cambio es radical. Y aunque parece que pagamos un precio, lo que Dios pone en nuestra vida vale la pena. Vale la pena. Yo quiero que la leche sepa bien. Metanoia. Un cambio de mente. Un cambio de mente que viene y sale a reflejarse en nuestra conducta. Cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, el arrepentimiento se manifiesta en nuestro interior en múltiples áreas. Por eso es que el Señor lo primero que nos pide es: ¿quieres venir? Arrepiéntete, arrepiéntete. Lo vamos a ver primero en estas tres áreas, si puedes poner la gráfica. Los elementos del arrepentimiento, la metanoia, el cambio de mente. Primero lo vamos a ver en nuestras emociones. Y quiero leerte Mateo 26:75. Escucha, esto es cuando Pedro reconoce que le ha fallado al Señor. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Yo quiero preguntarte: ¿por qué lloró Pedro? ¿Quieres que te diga? Porque sus emociones fueron afectadas y sentía el dolor de haberle fallado a Dios. Cuando una persona vive en arrepentimiento y peca, en sus emociones le duele. Le duele. En el día de hoy la gente miente y no le duele nada. La gente manipula y no le duele nada. Hace tranza y no le duele nada. Al contrario. Vaya que no se dio cuenta. El arrepentimiento en las emociones produce una tristeza enorme cuando uno ofende a Dios. Tú quieres saber si tú estás siguiendo al Señor y si hay arrepentimiento en tu vida. ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes? ¿Sientes así miedo de que no me agarren, que no me agarren? ¿Quién vio? Lo primero que haces es ver a los lados, en vez de lo primero que debes de hacer es ver hacia arriba y decir: wow, el Señor vio eso y me duele. El arrepentimiento produce dolor en las emociones. No solamente eso, mira lo que pasa en este capítulo, en el próximo capítulo 27. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, se devolvió arrepentido. Pero la palabra aquí no es metanoia.
las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Lo que hizo que se ahorcara era el miedo de las consecuencias que ahora iban a venir a su vida, y no un dolor profundo por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento, en su contraste aquí, lo vemos en Pedro: tristeza cuando ofende a Dios, mientras que el remordimiento es un dolor egoísta por las consecuencias. ¿Sabes? Si tú solo sientes algo cuando te agarran, ese es remordimiento. Pero si tú sientes algo cuando nadie te ha agarrado con nada, pero tú sabes que has ofendido a Dios, que has violado la ley de Dios y te duele, tú estás en el camino de santidad y Dios te va a ayudar. Y poco a poco ese dolor de ofender a Dios va a ir enseñándonos. Es como la persona que cada vez que toca un cable y le dan un shock, no va a volver a tocar eso, ¿no? Y después otra, no va a volver a tocar eso. Pero no solamente en nuestras emociones, también en nuestro intelecto. El arrepentimiento verdadero entiende la verdad del evangelio y reconoce el pecado. El remordimiento racionalista. El remordimiento racionaliza, o sea, justifica y se queda solamente en la superficie y en la voluntad. También, Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: yo tengo a Abraham por padre. ¿Ves? Eso es lo mismo, eso es exactamente lo que dicen las personas. Tengo 20 años de estar en la iglesia, ¿y eso qué? Decir que tengo 20 años, 30 años, 40 años de estar en la iglesia es como decir: yo tengo a Abraham por padre. Y él está diciendo aquí: tenemos a Abraham por padre, pero yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y además les va a ir a decir: si Abraham verdaderamente fuera vuestro padre, hicieran las obras que él hizo. El arrepentimiento en nuestra voluntad es una decisión firme. Es intencional, es un momento en el que nosotros decimos: mi lucha contra el pecado arranca y avanza. En cualquier lugar en donde yo lo vea, en mi corazón, voy a luchar contra él. ¿Tú sabes lo que eso es? Eso es difícil. Es muy difícil. Es más, te voy a decir, es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Imposible. El pecado te va a ganar, porque está en tu interior, está en todos los rincones donde tú ni siquiera te imaginas. Allí está. Y cuando menos te lo imaginas, resalta y trata de llevarte contra la voluntad de Dios. Pero gloria a Dios por la ayuda del Espíritu Santo, el cual puede redarguirnos, y en el momento que salta el deseo y la intención, también salta la palabra de Dios que te viene a ayudar, y hay una enorme pelea aquí en tu interior y tú dices: no, voy a honrar a Dios, voy a seguir a Dios, aunque me cueste. Y eventualmente Dios te dará dominio sobre el pecado. Así que ya hablamos de 2 Corintios 7:10, pero sí quiero solo repetirlo: 2 tipos de arrepentimiento. Es muy importante que entiendas este versículo, el 2 tipos de arrepentimiento. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué hizo Pedro? Lloró amargamente, pero esperó en Dios. ¿Qué hizo Judas? Sintió un gran remordimiento y fue y se mató. Y tengo que decirte, para que no te confundas, esta vida es difícil, no es fácil, no somos perfectos. Somos expuestos a tantas cosas. La mente se quiere ir para acá y para allá. El que me la hace me la paga, y ¿por qué me ofendió? Y aquel. Yo entiendo todos esos. Por eso es importante someter nuestra mente
a la palabra de Dios para ser convertidos por la palabra. Pero la verdad es que hay gente que se castiga, que cuando comete errores, no sé cómo explicarlo. Sí, tal vez lo explico así. Es la diferencia entre un cordero y un cerdo. Así lo he podido entender yo. Si entienden un cerdo y un cordero, por si no lo entiende, la naturaleza del cordero es estar limpio. Cuando un cordero se ensucia, ¿saben qué hace? Corre a la manada. Y yo he visto corderitos que si se enlodan o algo, o se ensucian o algo les pasan, corren a la manada. Y cuando llegan a la manada, no sé, yo lo vi una vez y se me quedó la foto para siempre. Vi como otro, no sé si era la mamá o no sé qué, le lamía y le lamía todo como para limpiarlo. Y él también buscaba limpiarse porque no le gustaba estar sucio. Mientras que no sé cuántos han visto aquellos que tienen cerdos de mascotas. Al cerdo tú lo puedes limpiar y lavarle los dientes y tenerlo todo blanquito. Pero si en algún momento el cerdo ve un charco de lodo, no tengas duda que se va a lanzar y cuando se ensucie, no va a querer correr a la manada para limpiarse, sino que va a decir, esto es vida. Y se va a arrastrar y se va a dar la vuelta. No, y el lodo se va a enlodar más. Cuando tú pecas, ¿qué haces? ¿Te apartas? Es, no, ni a la iglesia voy a ir porque ahorita no estoy bien. Mejor así me quedo por un ratito hasta que no venga una consecuencia enorme y pasa un tiempo y entonces dices, no, mejor voy a ir a la iglesia porque no va a ser. Te voy a decir algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Yo aprendí el arte del arrepentimiento instantáneo, que no hacía sentido para mí, porque yo lo racionalizaba y decía, pero si acabo de mentir o acabo de hacer algo que no debí de haber hecho, no voy a decir rápido a pedir perdón, porque qué hipócrita. Es como alguien que viene a su esposa, cállese, perdóneme mi amor, no sé por qué le pegué, perdóneme. Pues la acabas de pegar, ¿no? O sea, no te preocupes mi amor, te perdono. Perdóneme, como que sí. No, pues tiene que haber como una consecuencia, tiene que haber un pago, tiene que pasar un tiempo. Cuando alguien peca, entra en esa mente de decir, he pecado y ahorita como que si va a haber una separación con Dios y voy a tener que aguantar. Y yo no sé de ti, pero si algún día yo la riego y me equivoco, yo le digo en ese Señor, yo lo acabo de hacer y me siento como hipócrita, pero necesito que me perdones y que me limpies, porque yo no quiero estar sucio mucho tiempo, Dios. Yo no quiero que pasen 3 días, 2 días, una semana y estar lejos de la iglesia. No, límpiame, Señor, yo sé que tú puedes. Me duele en mi corazón el haber hecho eso. Pero muchos lo que hacen es esperan. Como que si cometen un pecado y lo sienten y sienten el dolor del pecado, pero se apartan. No te apartes, regresa a Dios y confiésale tu pecado y dile, yo no quiero hacer eso, Señor. Instantáneamente, no estés esperando. Bueno, no sé si sabes lo que estoy hablando, pero bueno, si no. Y lo que voy a hacer entonces es 1 Tesalonicenses 1:9. Con esto cerramos, si me ayudan por favor. 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí Pablo está hablando de los de Tesalónica y los está halagando y les está diciendo, se cuenta de ustedes por la manera en que nos recibisteis y de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El llamado al arrepentimiento nos llama a dejar ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que viene antes que Dios. A veces tal vez tú piensas que un ídolo es una virgencita, una estatua. No. Un ídolo es todo aquello que en tu vida viene antes que Dios. Y Dios te llama a dejar ídolos, a servir al Dios vivo,
aborrecer el pecado y amar la santidad. Y sin un arrepentimiento genuino no puede haber un cristianismo genuino. Sí, por gracia somos salvos. Gracias, no hicimos nada para merecerlo. Lo único que tuvimos que hacer es por medio de la fe, creer que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Es un regalo de Dios y lo hemos recibido. Nadie se puede gloriar de ello. Pero mira lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El llamado de Dios para todos es: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesús. Hay quienes vienen a la iglesia, pero la verdad, yo ya ni les digo nada. Qué triste es cuando llegamos a ese lugar donde les hemos hablado del amor de Dios a sus vidas, el deseo de la necesidad del arrepentimiento, y siguen en lo mismo. Quieren vivir vidas desordenadas, vidas caóticas. No cambian sus pensamientos, sus formas de ser, y piensan que están bien. Y eso nos entristece, claro, pero tengo una gráfica final, si la puedes poner. Son dos, creo, todavía. Esta. La gracia nos salva gratuitamente. Entiende esto, por favor. La gracia nos salva gratuitamente, pero también nos transforma. Sí, lo que transforma no es nuestra propia voluntad, es la gracia la que transforma nuestra voluntad y nos hace querer otras cosas. Y al transformarnos, el arrepentimiento genuino es la evidencia de haber recibido esa gracia. Que siento el amor de Dios y ahora ha venido a transformar mi interior, y algo en el interior ahora me hace reconocer, cuando veo a Cristo, digo, Él tampoco merecía, él no merecía morir, yo sí, Él toma mi lugar, y eso me hace... Si yo necesito arrepentirme de mi pecado como evidencia, examinémonos. ¿Vivimos bajo la gracia que transforma o la usamos como excusa? Y aquí concluyo con este versículo. Pon la última. Pon atención. Este es el fin. Hechos 26:20. Escucha. Yo estudié este versículo y cuando lo estudiaba, hacía que me explotara la mente. Mira. Este es Pablo hablando al rey Agripa. Y dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Le está diciendo, mira, esto es mi llamado. Esto es lo que Dios me llamó a mí a hacer. Yo le anuncié primeramente a los que están en Damasco. Y después también en Jerusalén. Y por toda la tierra y de Judea. Y a los gentiles. Pero aquí quiero que pongas atención. ¿Él anunció qué? El evangelio de Cristo Jesús, el mensaje de Cristo Jesús, las enseñanzas de Cristo Jesús, las verdades de Cristo Jesús. Pero ¿cuál era eso? Él lo resumía así: que se arrepientan y se conviertan a Dios. ¿Cómo? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta última frase resume de una forma fabulosa el mensaje de Pablo. Si no lo entiendes, te lo explico así. La palabra arrepientan aquí en griego es metanoia. Metanoia es un cambio de mente y de corazón. En otras palabras, el arrepentimiento nos encausa en el cambio interno. Primero viene lo de adentro. Y si lo de adentro no cambia, lo de afuera podrá cambiar.
Y ese es el enorme problema, que la gente no cambia adentro, sino afuera. Antes decía malas palabras frente a todos, ahora solo las dice cuando nadie lo está viendo. La gente puede cambiar su forma de vestir, su forma de ver, pero en su mente sigue siendo igual. Eso es lo que hace la religión. Pero lo que Dios está tratando de hacer es el cambio de mente y de corazón, que es una decisión interna. Si esto se da, si el cambio interno se da, lo segundo es el convertirnos. La palabra convertir es epístrofe, que quiere decir volverse hacia Dios. Es un cambio de dirección externa. Es como que si iba caminando para acá y ahora empiezo a caminar. Primero mi mente debe de girar, mis pensamientos, lo interno gira, después gira mi cuerpo, y conforme giro en mi cuerpo, ahora viene el fruto externo, que son las obras. Una vida transformada, evidencias del arrepentimiento genuino, se muestra en las obras que produce. A los gentiles que se arrepientan, se conviertan a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento. Déjenme decirles esto para concluir, si se ponen de pie conmigo. En la iglesia al día de hoy se predica un evangelio de éxito, de prosperidad, de parar de sufrir. Pudiera decir muchas otras cosas que el día de hoy nos enfocamos. Pero les voy a decir algo, al final de todo, lo que importa es el cambio interno en nuestra mente y nuestro corazón. Es el convertirnos y lanzarnos rumbo a un Dios santo. Y es cuando el fruto del Espíritu crece en nuestro ser. Que alguien dice, pero yo tengo todo eso, pastor. Ok, te voy a poner una prueba entonces. La prueba es bien fácil. Si tú eres el tipo de persona que cuando tu enemigo te ofende, te ultraja, te maldice, tú te das la vuelta y en vez de sentirte víctima, ay, mira lo que me hicieron, en vez de hacerte, ay, cómo me tratan, en lo de adentro tú te das la vuelta y los bendices y tú oras por ellos, para que Dios alcance sus vidas, porque no saben lo que hacen, porque no operan de acuerdo al corazón de Dios. Pero mi corazón va a estar sano, que yo voy a perdonar. Pero ¿cuántas veces, pastor? Las que sean, 70 veces 100. ¿Cómo crees que después de 16 años todavía sigo siendo pastor? Bueno, es porque en esta iglesia nunca nos han ofendido, nunca han dicho nada de nosotros. La prueba de la espiritualidad es como tú perdonas a los que te ofenden. Es como tú no respondes y pagas mal por mal, sino a los que te hacen mal, tú les haces bien. Ahora, ¿eso es fácil? ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Y solo lo logra el que se arrepiente, el que se convierte y el que por eso recibe el fruto del Espíritu y ahora obra de acuerdo al Espíritu de Cristo Jesús. Por más difícil que sea, ¿cuál es la recompensa? Aquí está. Paz a tu corazón. Satisfacción de que tú complaces el corazón de Dios y de que Dios es dueño de tu vida. Pase lo que pase, Él va a estar en control de todo. El que se convierte a Dios le da la causa a Dios. Y aunque
el barco se esté hundiendo, aunque la tormenta esté difícil, siempre va a decir, si Dios está en el barco conmigo, no me va a pasar nada. Y en cualquier momento Él puede decirle a la tormenta, detente, calma. Y esa tormenta se calma. ¿Le damos gracias a Dios? Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias. Tu palabra es bien clara, Señor. El día de hoy es raro, Señor, en la iglesia hablar del pecado que nos arrasa de lugar a lugar, Señor. El día de hoy en las iglesias nos está confrontando el pecado que vive en nuestros corazones, Señor. El llamado al arrepentirnos, al reconocer que somos malos, que violamos la ley de Dios. Pero el día de hoy, Señor, ayúdanos en ese camino difícil de seguir a tu Hijo Jesús.